¿qué tal? Yo soy Clara Mendoza, bienvenidos a su aula virtual de desarrollo personal. En esta ocasión lo que vamos a ver es todo el proceso de transformación desde que nos damos cuenta de lo que nos causa conflicto, de nuestro patrón de comportamiento, de nuestra herida de la infancia y todo este proceso que vamos a pasar hasta lograr nuestra transformación mental, emocional y de comportamiento. Finalmente, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Cambiar nuestro comportamiento. Ok. Para iniciar, lo que tenemos que tener predispuesto en principio es que todo proceso, sobre todo mental, de emocional, de transformación mental, nos vamos a encontrar con tres características o con tres elementos que contiene, que es que este proceso nos va a llevar tiempo, nos va a llevar esfuerzo, ¿sí? Y que vamos a encontrar en el camino o en el transcurrir del proceso, vamos a encontrar resistencia mental, ¿sí? Dependiendo de nuestro nivel de conciencia actual en el que estemos, sobre todo en ese conflicto que queremos cambiar, en esa situación conflicto, en esta trauma o patrón de comportamiento que queremos cambiar, nos vamos a encontrar, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, con cuánto esfuerzo nos va a costar y cuánto tiempo nos va a llevar hacer esta transformación. Recordemos que hay 4 niveles de conciencia. Está el victimismo, que es el número 1, donde tú no tienes control absolutamente de nada de lo que te ocurre y tu creencia principal es que los otros o el exterior debe cambiar para que tú puedas llegar a ser feliz o llegar a ser pleno o estar mejor, etc. En el nivel de conciencia número 2, que es el de responsabilidad, en ese nivel de conciencia tú ya te das cuenta de que tienes control sobre las situaciones, sobre todo las individuales. Es decir, yo no tengo control sobre lo que pasa allá afuera, pero sí tengo control sobre cómo reacciono o sobre qué acciones tomo para transformar esta situación, para mejorar o para que no me afecte. En el nivel número 3 es el nivel de reprogramación, donde tú ya estás delimitando bajo qué términos quieres vivir tu existencia y bajo qué términos no quieres vivir tu existencia, y entonces te empiezas a reprogramar. Es decir, cambias el chip, tratas de cambiar lo que no te gusta por lo que sí te gusta, que finalmente es el proceso que vamos a aprender hoy. Y el cuarto nivel, que es el nivel de empoderamiento, donde tú ya dominas, tú ya tienes el control sobre tus reacciones, sobre hacia dónde te diriges, sobre lo que quieres, etc. Entonces, dependiendo de en qué nivel te encuentres, pues te va a llevar más tiempo, la transformación te va a llevar más esfuerzo, ¿sí? Y el tercer elemento, la tercera característica es que vamos a encontrar resistencia. ¿Qué significa? Bueno, que nuestra mente va a tratar de mantenerse en lo conocido. Si tú quieres transformar una creencia, por ejemplo, si eres celoso, si eres muy inseguro sobre que con tu pareja o tu papá o tu mamá se relacionen con otras personas, entonces esta emoción o esta situación que tú ya conoces, al querer transformarla, van a surgir pensamientos, va a surgir resistencia mental, donde aunque tú digas, no, está bien que mi papá tenga otras amistades o que mi pareja pueda entablar amistades o que pueda salir con sus amigos el fin de semana, etc. Y no pasa nada, no creo conflicto. Pero como tú ya estás en lo conocido que es el hacer conflicto por esto, tu mente va a estar resistiéndose con pensamientos, con emociones, con situaciones. Entonces va a haber una resistencia y es normal.
La mente biológica siempre va a ir a querer regresar a lo conocido. Por eso es que la persistencia y la perseverancia en este proceso es bien indispensable. Lo tomo como presupuesto para que antes de comenzar la explicación, porque nos tenemos que dar cuenta que esto va a ocurrir, ¿sí? Nuestra mente va a querer regresar a lo conocido. Tenemos que perseverar, tenemos que persistir en nuestras prácticas para lograr hacer un cambio. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que analizar a la hora de cambiar o de querer cambiar un patrón de comportamiento, un trauma, una situación, conflicto, lo primero es, obviamente, identificar el conflicto. ¿Cuál es la situación que nos está poniendo mal? Que nos está produciendo emociones conflictivas, sufrimiento, situaciones, reacciones, quizás hago berrinche o me pongo violento, o me pongo inseguro o me pongo ansioso, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que identificar es el conflicto. ¿Qué situación? Y para explicar esto voy a poner un ejemplo, como al principio dije, de los celos, ¿sí? Voy a poner ejemplos de varios tipos de celos, ya tanto de pareja, diferentes situaciones, y vamos a tratar más o menos de ir analizando toda esta situación para que más de alguno ustedes se sientan identificados. Ok, bueno, vamos a suponer que el conflicto es, por ejemplo, de pareja, ¿no? Yo siento celos porque mi pareja tiene contacto con sus amistades no sé, de la secundaria o del barrio, etcétera, ¿no? O que mi papá, por ejemplo, no sé, sea cariñoso con mis primas o con mis primos, etcétera, ¿no? Con otras personas, que también tenga esa calidez en trato que tiene tanto conmigo, ¿no? Entonces me pongo celoso, me molesta, ¿sí? Y tengo un patrón de comportamiento en esa situación, un patrón emocional. Me enojo, a lo mejor hago algo o a lo mejor no lo hago, pero siento esa molestia, ¿sí? Esa sensación de que me pone mal, ¿sí? Ya sea que haya reacción de comportamiento con el otro o no, ¿sí? Simplemente que me cause molestia o inclusive si me causa alguna reacción. Ok, lo identifico, ¿sí? Ahora, ¿con qué voy a tratar de empatarlo? Bueno, ahora lo vamos a empatar con la herida, con la creencia que nos está causando conflicto. Recordemos que las 5 heridas más una de la infancia son rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia y anulación. Y que todas estas tienen que ver con una autodesvalorización. Es decir, no me siento que valgo lo suficiente, que soy suficiente, que tengo las capacidades suficientes o que no tengo lo que se necesita, ¿no? Finalmente, es una desvalorización propia y esto nos va a llevar a que sintamos rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia o anulación. ¿De acuerdo? Ahora, ya está el conflicto, ahora tengo que empatarlo. Tengo que ver, dependiendo, incluso una misma situación, dependiendo de la herida más prominente o más marcada que tengas de la infancia, es como te vas a sentir. Cuando tu pareja o tu papá o tu mamá o la persona con la que estás sintiendo celos, ¿cuál es la emoción que te da? ¿Sientes que te está rechazando? ¿Sientes que te está abandonando? ¿Sientes que te está traicionando? ¿Sientes que te está humillando? ¿Sí? ¿Cuál es la raíz de la emoción? ¿Sí? Porque hay personas que se sienten humilladas, ¿sí? Los celos que sienten como humillación, ¿no? Como que es muy importante
que las demás personas vean o sepan o qué sé yo, ¿no? Es humillación. Por eso digo que aunque sea una misma situación, se va a vivir de diferentes formas a partir de cuál es tu herida. Te sientes traicionada, te sientes humillada, te sientes abandonada, te sientes anulada. ¿Cuál es la sensación que tienes cuando vives este conflicto? Y vas a tratar de empatarlo y vas a decir, bueno, me siento rechazada, ¿no? O me siento abandonada, siento que yo no le importo, siento que me anula, siento que me traiciona, sí, vamos a identificar. Una vez que identifiquemos cuál es con la herida que más se empata nuestra emoción, entonces enseguida vamos a tratar de ir más atrás, ¿sí? De irnos a nuestra infancia o a nuestro pasado para ver en qué momento de nuestra historia de vida se hizo esa herida. ¿En qué momento de nuestra historia de vida se hizo esa herida? ¿Con quién fue? ¿Fue con papá? ¿Fue con mamá? ¿Fue con un hermano? ¿Qué pasó? Vamos a tratar de irnos, hagamos memoria, qué pasó, cuál fue la situación, etc. Una vez que logremos identificar el momento, vamos a tratar de comprender, de sanar y hacer las paces, ¿sí? Se puede comprender y sanar y hacer las paces, ya sea que la persona con la que tuviste el conflicto esté viva o no, sea factible hablar con ella o no, etc. ¿Y cómo se logra hacer las paces con esta persona? Bueno, se puede usar la técnica de la meditación, que básicamente es cerrar los ojos, imaginarte que esta persona está enfrente de ti, hablarle ya sea verbal o mentalmente con ella, hacer las paces, pero es muy importante que comprendemos, si no nomás es decirle, es que tú no me diste la atención que yo quería, es que tú me hiciste tal cosa y preferiste a mi primo y preferiste a fulano o a sutano, ¿sí? No nos vamos a quedar en eso, sino que vamos a tratar de comprender. Vamos a ponernos en la otra persona, vamos a ver todas la mentalidad de esta persona, todas sus características mentales y emocionales. Vamos a tratar de comprender por qué esta persona actuó de esa manera sin hacernos víctimas. Recuerden que tenemos que dejar el papel de víctima. Nuestro nivel de conciencia de victimismo tenemos que abandonarlo para poder hacernos responsables de nosotros mismos y poder reprogramarnos y poder empoderarnos, ¿de acuerdo? Entonces, comprendo, ¿sí? Si esta persona me hizo un daño que fue adrede o fue a propósito, trato de sanar el daño, de comprender lo que vivió esta persona, lo que su mente, sus creencias tenían, ¿sí? Todas sus limitaciones en cuanto a conciencia, en cuanto a inteligencia, en cuanto a nivel de contención emocional tenía. Vamos a tratar de comprenderlo y hacer las paces para nosotros sanar. Nosotros no podemos seguir guardando rencor y sanar. O sea, para poder sanar tienes que comprender. No digo perdonar, porque perdonar es, él me hizo y yo soy víctima. Pero comprender y sanar es decir, comprendo la emoción que tenía, la situación en la que estabas. Yo sé que hay muchas situaciones que son muy difíciles de sanar porque la otra persona quizá lo hizo con dolo, lo hizo adrede, lo hizo pensando en lastimarte. Pero precisamente esas limitaciones emocionales y mentales y de inteligencia que tenía esa persona es lo que debemos de comprender para poder soltarlo y decir, bueno, estas acciones fueron tuyas, no me las apropio, ¿sí? Las suelto, te las dejo, fueron tus acciones, yo intento salir adelante, yo quiero sanar, yo quiero estar mejor, entonces esto que es tuyo, que son tus acciones, te las entrego, te las regreso, no las quiero, aprendo lo que tengo que aprender de la situación, pero no me quedo con la emoción, la suelto, ¿sí? Es hacer las paces, sanar. Ok, ahora, una vez
que ya hiciste este proceso de meditación. Se me olvidaba, también pueden hacer el proceso de la psicología narrativa, que es básicamente escribir, como ya dije, no todo, no solamente tu sentir, sino tratar de comprender, de sanar y hacer las paces, pero hacerlo por escrito. También funciona muy bien, igual que el de meditación. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a definir cómo quiero cambiarlo. Es decir, yo me siento insegura o me siento mal porque mi pareja los jueves se va con sus amigos, ¿no? O porque los domingos tenemos que ir con mi suegra y mi suegra le hace sus chilaquilitos y le hace su comida favorita y eso me hace sentir mal. O, no sé, cuando vemos a mis primos, yo veo que mi papá se siente orgulloso de ellos y no se siente orgulloso de mí, etcétera, ¿no? Cualquier situación, cualquier conflicto que te esté causando, en este ejemplo de los celos, vamos a tratar de decir, bueno, ¿cómo si quiero? Bueno, yo no quiero estar mal. Si yo ya definí que, por ejemplo, es abandono, mi herida con la que yo estoy empatando esto, ¿sí? Me siento abandonado por mi pareja, me siento abandonado, entonces yo tengo que tratar de definir cómo si quiero vivir. Yo no quiero vivir en abandono, ¿sí? Es curioso que cuando estamos en victimismo y estamos en abandono o en cualquier otra de las heridas, sentimos que no tenemos el control. Y el sentir que no tenemos el control nos aísla y nos hace partícipes de esa soledad o de ese abandono o de ese rechazo. Es decir, somos partícipes. Incluso cuando es mucho más real o mucho más concreto nuestra emoción, donde nuestra pareja o nuestro papá realmente nos está rechazando o realmente nos está abandonando o realmente nos está humillando o realmente nos está traicionando, el papel que juego yo, ¿sí? En esta dinámica, se puede decir, ¿sí? Para pelearse se necesitan dos, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos involucrados. Entonces, lo que queremos es salir, tomar distancia, entregar la responsabilidad ajena y tomar la responsabilidad propia. Eso es lo que se pretende. Entonces, trato de definir cómo sí quiero vivir. Y tenemos que empezar a crear afirmaciones que nos expandan y que a la vez nos aterricen. Por ejemplo, si yo tengo esta herida de abandono, entonces cuando mi pareja es apapachado por su mamá y le prepara su comida, yo me siento tan mal, me siento abandonada, ¿sí? Entonces, lo que yo podría hacer o la característica o la creencia nueva que yo podría implementar para esta situación o para este conflicto es... perdón, tuve que irme un momento. Ok, continuemos. Tenemos que crear afirmaciones expansoras que hagan tanto las paces con la realidad, con lo que está pasando, como que también puedan expandirnos, es decir, que no nos sintamos encasillados, sino que abran la posibilidad, que abran la mente, ¿sí? Que nos dejen esa sensación de apertura. Y un ejemplo podría ser, me siento bien, o sea, o está bien, o hago las paces con el hecho de que mi suegra consienta a mi esposo haciéndole su comida favorita los domingos, por ejemplo. Aprovecho este tiempo pues para tomarme un descanso, no sé si yo soy la que cocino o no, pero tratar de decir, bueno, el domingo comprendo que mi esposo pasa de tiempo de calidad con su mamá, o que comprendo que mi papá pueda sentir orgulloso, se puede sentir orgulloso o pueda sentir aprecio por mis hermanos, por mis primos, por su ahijado, etcétera, ¿no? La cosa que nos haga conflicto, tratar de que estas afirmaciones hagan las paces, pero no anulando lo que está pasando, ¿sí?
sí anulando nuestra emoción, es decir, hago las paces con que mi papá tenga una vida social, con que mi pareja tenga una vida social, o que en su rol de hijo pase tiempo de calidad con su mamá, o como su rol de amigo tenga amistades, o como su identidad o su manera de expresarse, si es muy amable o es muy saludador, porque incluso yo me he encontrado en las consultorías personas que se sienten incómodas porque su pareja es como muy amable, ¿no? Le presentas a alguien y es muy amable y atento y ofrece y hace preguntas, oye, ¿y en qué trabajas? Y todo esto. Y las parejas que vienen a mi consultoría se sienten incómodas, ¿no? Cualquier situación puede llegar a producirnos celos o a producirnos conflicto, ¿sí? Pero tratar de hacer las paces, ¿sí? No tratar de controlar a la persona y mi papá no tiene que ver a nadie. Ese tipo de afirmaciones por lo único que van a hacer es confirmar o estancarte en esa misma emoción, en ese mismo sentimiento. Entonces tienes que hacer las paces con la realidad, afirmaciones que te hagan hacer las paces con la realidad, entender que está bien que tu esposo cumpla con su rol de hijo, con su rol de padre, con sus hijos, con su rol de amigo, ¿sí? Con todos esos roles sociales con los que todos tenemos que cumplir, y que cuando no sabemos o cuando tenemos alguna herida, sentimos que nuestra pareja nos está abandonando o nuestro padre nos está abandonando porque tiene situaciones amables o amorosas con otra persona, ¿sí? De acuerdo, entonces vamos a tratar de hacer las paces. Por ejemplo, si fuera mi conflicto fuera de traición, mi herida fuera de traición, entonces yo estoy sintiendo que mi esposo o mi papá me está traicionando porque prefiere al otro más que a mí. Tengo que hacer las paces y hacer afirmaciones parecidas a esta. Ok. Está bien que mi esposo, mi papá tenga aprecio por los demás. Yo soy capaz, yo soy suficiente, soy plena viendo cómo mi pareja tiene una buena relación con su mamá, o mi papá tiene buena relación con sus sobrinos o con sus ahijados, etcétera, ¿sí? Tratar de hacer las paces, de empatar, de tranquilizar finalmente a nuestra mente y decir no hay peligro, no hay amenaza, cálmate, ¿sí? Porque finalmente todos esos conflictos nos traen ansiedad, nos traen miedo, nos traen incertidumbre, nos traen esta sensación de seguridad de decir voy a perder a tal persona, ¿no? Entonces tratar de hacer las paces, tratar de comprender, y nuestras afirmaciones tienen que tener estas características. Por último, la práctica diaria. La práctica diaria es importante. Como dije al principio del video, la perseverancia y la persistencia va a ser fundamental, porque nuestra mente siempre va a tratar de ir a lo conocido, ¿sí? Siempre van a haber pensamientos que nos van a estar diciendo que no, que estoy segura que te está traicionando, o estoy segura que prefiere la comida de su mamá, o mi papá prefiere a mi otro hermano, o prefiere a mi primo, o prefiere, etcétera, ¿no? Va a haber pensamientos, ¿sí? Va a haber pensamientos que se van a resistir al cambio de creencias, pero nuestra persistencia y nuestra perseverancia nos va a ayudar a tratar de sembrar, de aprender, de implementar en nuestra mente las nuevas creencias con las que voy a querer vivir para transformarme y finalmente vivir plenamente. En el caso de que tu pareja o tu papá te diga explícitamente y te diga sí, yo prefiero a mi mamá porque mi mamá cocina mejor y tú no sabes cocinar, qué sé yo, ¿no? O que mi papá me diga, sí, es que él sí estudió, él sí se graduó, él sí hizo dinero, él sí hizo lo que sea y tú no. Sí, estas comparaciones que a veces ocurren,
que no vamos a juzgar en esta ocasión, sino vamos a tratar de, como individuos, a encontrar paz, encontrar la tranquilidad en estos acontecimientos que nos están pasando. Ok. Si esto fuera así de abierto, así, que no hubiera duda, ¿no? Como se dice, que no soy yo, no es mi apreciación, sino que mi papá me está diciendo tal y tal cosa. Entonces, la manera de hacer las paces, ¿sí? Que finalmente cualquier cosa que sea, como ya dije, es una desvalorización propia, ¿sí? Es de no soy capaz, no soy suficiente, no tengo lo que se necesita, ¿sí? Para ser buena esposa, para ser mejor pareja, para ser una buena cocinera, un buen profesionista, un buen hijo, etcétera, ¿no? No soy suficiente. Finalmente, esta es la creencia. Esta es la creencia que nosotros tenemos. Entonces, para hacer el cambio de creencia, la transformación de creencia, y para poder empatarla con lo que nos está ocurriendo, las afirmaciones deberían tener una tónica parecida a esta. Yo soy capaz, yo soy suficiente, yo sé lo que soy. Si el otro no es capaz de apreciar lo que soy, es conflicto de el otro, no es conflicto mío, ¿sí? Si mi papá tiene la creencia de que el que hace más dinero, o el que termina sus estudios, o el que, no sé, cualquier cosa que sea por lo que prefiere a la otra persona, eso no me quita mi valía. Yo valgo por lo que soy, yo valgo por lo que hago el bien, que soy buena persona, etcétera, etcétera. Y si él tiene estas preferencias, hago las paces. Es su decisión. Yo no puedo entrar en su mente y cambiar su modo de pensar, no está en mis manos, pero sí puedo cambiar cómo me siento al respecto. Y yo no me quiero sentir abandonada, yo no me quiero sentir rechazada, yo no me quiero sentir que no soy suficiente. Yo soy suficiente independientemente si el otro lo ve o no lo ve, ¿sí? Si mi papá no me aprecia, si mi pareja no me aprecia o no entiende el valor que tengo, o tiene conflictos emocionales y se siente bien humillando a los demás, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la situación, la forma en que nosotros nos tenemos que empoderar, bueno, en primera instancia sería cortar lazos físicos, pero cuando no es tan posible o tan inmediato el cortar lazos físicos, es decir, bye, o sea, me voy, es importante también trabajar nuestras creencias para que esto que está ocurriendo no me lastime, no me cause sufrimiento. Y la manera sería empoderando y creando afirmaciones que me empoderen, que me devuelvan el valor como persona que soy. Entender que finalmente no somos los pensamientos de los demás, somos nosotros. Y nuestro valor radica en nosotros, no en lo que el otro piense, no en lo que el otro diga, no en lo que el otro crea, porque son creencias. Todo esto es creencias. Y si el otro cree que para ser digno de su amor tenemos que tener tal comportamiento, pues lo siento, pero yo soy yo tengo este comportamiento. Y si no soy suficiente para ti, no significa que no sea suficiente para mí misma, ¿no? Y pues obviamente enumerar las cualidades que tenemos. Soy honesta, soy trabajadora, soy creativa, soy lo que sean ustedes y cada uno. Es decir, creencias, afirmaciones que nos expandan. Como ya dije, la práctica diaria. ¿Hasta cuándo tenemos que practicar estas afirmaciones? Las tenemos que practicar hasta que nos deje de causar conflicto, hasta que dejemos de reaccionar a estos conflictos, hasta que nos dejen de causar emociones negativas estos conflictos, sufrimiento, dolor, etcétera, ¿sí? Yo puedo romper con la relación y decir ya nunca más. O sea, si mi papá es conflicto con mi papá y mi papá se muere o desaparece o me voy, etcétera, y el conflicto desaparece, no desaparece. Tenemos que hacer las paces, tenemos que comprender de dónde viene esta herida, tenemos que crear afirmaciones que nos empoderen,
que nos hagan hacer las paces con la realidad y nos empoderen. Con la práctica diaria, ¿hasta cuándo? Hasta que, como ya dije, dejemos de tener ese conflicto. Si les gustó el video, denle me encanta. Si creen como yo que el desarrollo personal debe llegar a las más personas posibles para de esta manera lograr una mejor sociedad, ayúdenme a compartir el video. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo.